En el siglo I habían diferentes grupos religiosos. Tenemos a los saduceos que estaban en el templo, tenemos a los fariseos que servían en la sinagoga, están los celotes, los esenios, paro de contar. Todos estos grupos en el siglo I, cuando existió nuestro maestro Yeshua, tenían una interpretación diferente de las escrituras. Jesús vino a interpretar la escritura también desde otro punto de vista o desde un nivel muy diferente a como muchos de ellos la interpretaban. Eso también acontece hoy en día. Hay grupos religiosos, llámese pastores, apóstoles, entre comillas, que interpretan la Biblia desde su propio criterio, pero muchas veces ignoramos lo que enseñó nuestro maestro. Así que vamos a la Biblia para poder entender cómo Jesús o Yeshua interpretó la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, verso 29 al verso 31. ¿Qué nos dice? Uno de los fariseos le preguntaron, los fariseos que se encuentran en la sinagoga, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Está hablando de los mandamientos que se encuentran específicamente en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Le hacen la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? A eso Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, Shema Israel, Elohenu, Elohim, Ejad. Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Dios es un solo. Desde allí ya yo tengo que ir pensando cuando yo escucho a algunos leer la Biblia en el nombre de los tres grandes. Si la Biblia o Jesús me está enseñando que solamente hay un solo Dios, no tres, ¿por qué muchas personas que vienen de grupos religiosos, que tienen pastores, cuando van a leer la Biblia, la leen en el nombre de los tres grandes? Si Jesús está diciendo que solamente hay un solo Dios, Ejad, un solo, no dos, no tres. Ya desde allí empezamos a tener cierto conflicto con aquellos que tienen esa manera de interpretar. Pero cuando decimos conflicto, no nos referimos a la persona, sino a la idea, ¿ok? Eso es lo que estamos ahora mismo aquí atacando, la forma de interpretar, si se puede decir la palabra atacar, pero es la idea, no a la persona. Existe un solo Dios, no tres, ni dos. Seguimos leyendo Marco, capítulo 12, verso 29. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió a un grupo que existía en el siglo I, conocido como los fariseos, interpretando Jesús desde una perspectiva muy diferente a ellos. Ellos se sintieron a gusto con la respuesta que él acabó de darle, porque ellos también están conscientes de que este es el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amar al Señor con toda tu mente, y con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y es interesante cuando podemos estudiar todo esto y reconocer que es con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y amar al prójimo. Ellos estaban de acuerdo en esto. Pero hoy en día, tú interpretas la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, porque en el tiempo de Jesús o de Yeshua, en el siglo I, aún no existía el Nuevo Testamento.
Se están refiriendo a los mandamientos, al camino, a la palabra del Eterno. ¿Ok? Y estaban de acuerdo en esto, a diferencia de hoy en día que no estamos de acuerdo. Cuando tú interpretas la Biblia desde el Antiguo Testamento, tú escuchas líderes decir que eso pasó, que no estamos en el tiempo de Moisés. Su interpretación está muy débil, está muy débil. Necesitan profundizar, no leer, sino estudiar, que es diferente. Mire, la base interpretativa de Yeshua, amor que redime, eso es la ley, o el Antiguo Testamento, o la Torá, o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Amor que redime, esa es la base interpretativa de Yeshua. O sea, la ley o la Torá viene es a redimirte, a salvarte. Amor que redime. Cuando hablamos de salvación, no nos referimos solamente a cómo lo interpreta el cristianismo, que se quieren ir para el cielo y quieren que le salven el alma. No nos estamos refiriendo solamente a eso. Nos estamos refiriendo también a cualquier situación que vivimos en el día a día que siempre le pedimos a Dios que nos salve. Como por ejemplo, que nos salve de un problema, que nos salve de una enfermedad. Amor que redime. Esa es la base interpretativa de Jesús. Mire, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplir. Mateo capítulo 5, verso 17. Desde una hermenéutica revolucionaria. Jesús revolucionó con su interpretación de la ley o de la Torá en su tiempo. Fue una revolución que causó, porque la interpretó de una manera diferente. El amor es el lente de toda la ley. Se interpreta desde la misericordia. Voy a repetir eso de nuevo. El amor es el lente de toda la ley. Se interpreta desde la misericordia. Lo que pasa es que muchas personas han interpretado el Antiguo Testamento y han visto al Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengativo, un Dios cruel, un Dios que mandaba matar y a saquear personas. Porque no entienden el pensamiento hebreo que se esconde allí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia desde la perspectiva hebrea, podemos entender mejor qué dijeron los autores. No estoy diciendo que esto sea un fin, sino un medio. Cuando estudiamos la palabra desde la perspectiva hebrea, no estoy diciendo que ese es el fin, sino más bien que es el medio por el cual podemos entender mejor lo que dijeron los autores. Cuando uno habla desde la perspectiva hebrea, se levantan mecanismos de defensa. En la religión, cuando tú mencionas perspectiva hebrea, se levantan mecanismos de defensa. Pero si tú interpretas desde el latín, nadie dice nadie dice que tú estás romanizando. Si tú interpretas la palabra desde el griego, nadie dice que lo están helenizando. Pero cuando tú interpretas desde su fuente original, que es hebrea, se levantan mecanismos de defensa diciendo que queremos judaizar. ¿Por qué se le tiene miedo a comprender la verdad? El texto en hebreo no viene a desplazar el texto en español, sino más bien viene a profundizar. Esa es la idea. Profundizar es un medio, no es el fin. Es como cuando leemos la Biblia que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo es el medio para llevarme a Dios. Pero seguimos. El amor es el lente de toda la ley y se interpreta desde la misericordia. Levítico capítulo 19,
verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el lente de la interpretación de la ley, según nuestro Maestro Jesús. Mire, la vida humana es sagrada, pikuah nefesh. Salvar una vida prevalece sobre todos rituales. Voy a repetir de nuevo. La vida humana es sagrada, pikuah nefesh. Salvar una vida prevalece sobre todos rituales. Porque muchas veces la gente le da más importancia a lo ritual. Ven al servicio, ven al culto. En aquel entonces había muchos ritos, guardar Shabbat, y muchas veces se ignora la vida humana. El amor al prójimo, Jesús interpretó siempre desde esa perspectiva. Jesús no le dio tanto la importancia cuando se trataba de compararlo con una vida. La vida está por encima de todo. Jesús no está aboliendo nada, sino está dándole la verdadera interpretación a la palabra. Muy diferente. Marco, capítulo 3, verso 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el mal? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Jesús pregunta. ¿Salvar la vida, pikuah nefesh, o quitarla? Pero ellos callaban. La Biblia se interpreta, pero debe de ser desde el enfoque del amor, según nos enseñó nuestro maestro. No hay ningún ritual que esté por encima de una vida humana. La vida es sagrada y esto lo enseñó Jesús. Por eso le preguntó y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el mal, hacer el bien o hacer el mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaron. Porque ellos sabían que estaba por encima la vida. Y esto es lo que enseñamos. Interpretamos la Biblia con el lente del amor y la misericordia, que es lo correcto. El corazón transforma la acción. Lo externo sin amor interno es hipocresía. Voy a repetir eso de nuevo, tercer punto. El corazón transforma la acción. Lo externo sin amor interno es hipocresía. Mateo capítulo 23, verso 26. Fariseos, dice Jesús, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Jesús siempre se enfocó en lo externo, en lo interno, perdón, en lo de adentro, en transformar adentro, en limpiar adentro, para que luego cuando se manifieste una acción hacia afuera, se haga bajo el lente de la misericordia y del amor. Y que no haya ninguna hipocresía. Cuando alguien no entiende o no se ha dado a la tarea a revisar la interpretación de Jesús de la palabra que fue bajo el lente del amor, vamos a seguir diciendo cosas que Jesús nunca dijo. Y vamos a seguir enseñándole a otro lo que no se debe de enseñar. Lo que se debe de interpretar desde la misericordia y desde el amor. En este caso, la ley, como Jesús lo hizo, porque no existía el Nuevo Testamento. Mire, para Yeshua no era un código muerto la Torá o la ley. Para Yeshua, la Torá o la ley
o el Pentateuco no era un código muerto, sino un camino de vida cuando se lee con ojos de amor. El problema es que muchos lo han leído y no lo leen con el ojo del amor, con ese lente, sino lo leen con un lente grecorromano, y cuando lo leen interpretan de que todo lo que está en el Antiguo Testamento es malo. Si se quitan el lente grecorromano y lo leen desde una perspectiva no apegado a ningún grupo religioso ni tampoco a ninguna doctrina de los que me enseñaron. Muchos de nuestros antepasados enseñaron cosas no con malas intenciones, sino quizá carente de información, y hicieron lo que podía. Lo que ellos pudieron, hicieron y lo traspasaron así a los demás. Pero ya nosotros que estamos grandecitos, podemos hacer nuestra propia investigación, no apegado a ningún grupo religioso. Cuando interpretamos la Biblia apegado a grupos religiosos, no vamos detrás de la verdad, sino que vamos a defender nuestro punto doctrinal. Y allí donde está el error. No es interpretar para esclavizar. En este caso, la ley no te esclaviza. El Antiguo Testamento no te esclaviza. Al contrario, hablaba de Jesús, te libera. Todo el Antiguo Testamento está envuelto a la figura del Mesías. El primer plano que se revela allí. Si yo tengo información de la primera revelación, será más fácil conocer la segunda venida. Bueno, que todo lo que interpretemos de la Biblia, en este caso de la ley o del Antiguo Testamento, lo hagamos con el lente del amor como nos enseñó Jesús y desde la misericordia. Shalom y bendiciones para todos.